dos invitados que son dos invitados que hemos elegido entre un espectro mucho más amplio, por supuesto, dentro de la política de la provincia del Chubut, pero que tienen voz, tienen peso y que son voces autorizadas para hablar de las cuestiones electorales, entre otras. La charla puede derivar también en otros temas políticos, pero en principio la discusión del año electoral que se viene y de las reglas del juego. Estoy hablando de Máximo Pérez Catán, que es presidente de Chubut Somos Todos, y de Manuel Palerón, que es presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura. Gracias a los dos por venir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, yo decía que en la previa estábamos charlando, por ahí no son temas del interés popular, no es que la gente está en la casa diciendo, uy, a ver, ¿qué pasa con...? Pero, por supuesto, la gente en definitiva esto le va a marcar cómo tiene que ir a votar el año que viene. Interesa más que nada a la dirigencia política porque creo que no hay que esconderlo, es una discusión de poder. La disputa por el poder tiene que ver con las reglas del juego y hay que fijarlas, les pregunto, de acá a fin de año. Es decir, tenemos estos 2 meses con el Mundial en el medio para colmo, como para definir esta cuestión. Ya el año que viene es tarde, ¿no? ¿Coincide con eso? En principio, sí, no está permitido modificar las leyes electorales en el año electoral, razón por la cual, obviamente, el diputado está más empapado en eso. Las sesiones que quedan hasta el fin del año es el límite para, si hay alguna voluntad de modificar el sistema, de impulsarlo y de dar el debate, ¿no? ¿Y cuántas sesiones quedan? Pasa siempre a fin de año que 4 o 5 sesiones. La verdad que coincido, digamos, en que primero las reglas de juego electorales, como marcabas, Pablo, es una cuestión que le interesa más a la política que al ciudadano común. En tal caso al ciudadano le puede interesar, bueno, quiere votar menos veces, este tipo de cuestiones que escuchamos todos, no nos podemos hacer los distraídos con esto. Ahora, si hay, por ejemplo, primarias o no, es una cuestión que le interesa a la política. A algunos les convendrá más, a otros les convendrá menos. A los que les convenía hace 2 años, capaz que ahora no. Es así, digamos, no tenemos que ocultar que en esto también hay mucha hipocresía, ¿no? En algunos que hoy se oponen, pero que hace 2 años las pedían. Pedían la eliminación, me refiero, ¿no? Pero sí, creo que este es un año importante, este es un mes importante. Yo además coincido en que estas normas electorales se deben tratar antes del año electoral, porque lo malo sería que un mes antes de convocar elecciones se estén modificando, porque claramente allí los partidos políticos, los frentes electorales ya tienen una estrategia, ya tienen un presupuesto, ya tienen la forma de selección de candidatos. Bueno, hay que hacerlo, si se hace hay que discutirlo ahora. Yo creo que es una discusión positiva para la política. Está bien discutir, la política es básicamente eso. Algunos con una posición, otras con otra, siempre con respeto. Yo resalto que en estos últimos años en la provincia, yo estoy cumpliendo y finalizando ya el 2.º periodo como diputado, y debo decir que es una legislatura de mucho diálogo. Por allí con el Ejecutivo, a veces más, a veces menos, pero en general es una legislatura de mucho diálogo, de mucha discusión, de muchas reuniones, de mucho trabajo en comisiones, y ese es el ámbito en donde esto se debe discutir. Así que si se va a discutir, estimo yo que va a ser en los próximos días, en las próximas semanas, con un resultado o con otro, pero entiendo que va a ser pronto. La legislatura tiene la legitimidad que le da la Constitución, son los representantes del pueblo. Ahora, está claro que en cualquier legislatura, en esta claramente, no está representado todo el arco político. Hay determinados grupos. Le quería preguntar a Máximo, como presidente de un partido, ¿sería deseable, no sé si dan los tiempos, pero que se dé una convocatoria y un debate de los partidos políticos como para sumar, que la legislatura, por ejemplo, en las comisiones dice, llamamos a los partidos políticos a ver qué opinan, incluso los que no tienen diputados acá adentro? Bueno, eso obviamente forma parte de la estrategia y del nivel de debate y de la decisión de los legisladores, ¿no? También es cierto que tal vez debiéramos de no procrastinar los temas, y este tema del debate electoral debería de realizarse ni bien termina la elección. O sea, generar el tiempo que vas a tener de 3 años para discutir realmente si es necesario o no modificar. Yo lo que un poco había empezado fuera de cámara. Yo creo que en este periodo democrático de la Argentina, la Constitución Nacional y el sistema republicano ha demostrado estar en condiciones de soportar las crisis y de sostener el sistema, y que cada tanto ha habido algunas intenciones de mejorar el sistema, generar algún mecanismo de mejoramiento del sistema de la representación política, y eso no es algo que tiene un fin, eso acompaña el desenvolvimiento de la sociedad también, ¿no? Esta cuestión de que
a la sociedad le importan otras cosas, que son sus urgencias, es totalmente cierto. Claro. Pero no es menos cierto que la libertad se soporta a través de un sistema democrático representativo y que funciona, y que los argentinos todos tenemos que hacer carne que, como dice la Constitución, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Entonces, elegir un representante y tener un mecanismo sinérgico con la demanda social de cómo se seleccionan esos candidatos es muy importante. Aunque no sea tal vez la demanda urgente del señor que hoy no tiene empleo, o del que tiene problemas para llegar a fin de mes, o del que quiere invertir, o de tantos otros problemas, la educación, la salud, etcétera, etcétera. No es menos importante que para poder encontrar solución a esos problemas hace falta mejorar la calidad de la representación política, y el mecanismo, o discutir el mecanismo para lograr esa representación, es un tema. Ahora vamos a meternos en las PASO y la ley de lemas, pero diputado, quiero aprovechar también a esto que decía Máximo para decir, siempre se procrastinan los temas, se los patea para adelante, ¿no? La provincia, la historia de la provincia no tiene un código electoral. Somos la única provincia que no tiene código electoral. Nosotros comenzamos a trabajarlo en el periodo anterior, con diputados de distintos bloques. Resalto siempre la participación y la inquietud que tenía el diputado Adrián López, que era del oficialismo, y la verdad que trabajamos mucho, intentamos en el periodo anterior llegar, aunque sea en las últimas sesiones, a aprobarlo, aun si después requería modificaciones, pero al menos fijar normas claras, reglas de juego claras, permanentes. Y se convocó especialistas para esto también. Sí, estuvimos trabajando mucho tiempo en este tema. Lamentablemente finalizó el periodo y no se pudo hacer. En no hemos tenido oportunidad. Yo informalmente lo he discutido con varios diputados, sobre todo porque es algo que decía Máximo. Nuestra democracia se ha consolidado, el sistema, sobre todo a partir de las crisis económicas, ha puesto en jaque más de una vez a la política, ¿sí? El 89-90, el 2001, aquí la provincia en los últimos años. Sin embargo, el sistema siempre ha salido robusto. Hemos logrado avanzar. Probablemente sea la única provincia que no tiene... Es la única provincia. Te lo digo, no digo que no sea la única, sino probablemente se deba a esa mayoría especial que requiere la Constitución. Es difícil reunir... Probablemente, tres cuartos, a eso me refiero, tres cuartos de los legisladores, pero aquí se requiere un acuerdo político. Yo coincido con lo que vos planteabas hay cuestiones que los partidos deben opinar, los partidos grandes, los partidos chicos, los que tienen representación con diputados, los que no lo tienen, porque esas reglas de juego son para todos, no son solo para los que logran tener una representación legislativa. Así que creo que esa es una deuda que tiene la política para con la comunidad, pero especialmente para la política, porque además todos debemos intentar que el sistema se fortalezca, no que esté permanentemente cuestionada la política, que esté cuestionado el sistema electoral, que la boleta sábana... Yo creo que todos ustedes, de un lado o de otro, en alguna elección han sufrido que no haya habido un código. Han tenido que sufrir la decisión de que se tenga que acatar un código nacional y no tener una regla. Sí, también es muy útil, obviamente, pero también hay que ver que una cosa es el código y otra cosa también es el sistema. El código genera una determinada cantidad de normativa obligatoria para que la elección sea transparente, para que la elección sea fiable, para que se produzca de una determinada manera, pero además está el sistema, esto que se discute, con paso, sin paso, con interna, me da pie Máximo para meterme en el tema, que lo tenemos que dividir. Ahí va la pregunta. Vamos a dividirlo paso primero y ley de lemas. Por varias razones hay que dividirlo, porque no hay que mezclar, porque vamos a confundir, pero además porque uno tiene un proyecto de ley, la legislatura está mucho más avanzado, que es la eliminación de las PASO, y el otro, por ahora, sigue siendo una idea que anda circulando por ahí. Respecto a las PASO, el partido Chubut Somos Todos, partido al que pertenece el gobernador de la provincia, nada más y nada menos, ¿tiene una postura fijada, una postura orgánica respecto a la eliminación de las PASO? No tiene una postura que hayamos discutido. Nosotros discutimos desde la oposición en el gobierno de Bussi respecto de la constitución de las PASO en la provincia del Chubut. Nosotros opinábamos en aquel momento que previo a las PASO había que aprobar la boleta única. Bueno, la boleta única no tuvo suficiente apoyo electoral, y sí la instalación de las PASO como mecanismo de selección. Lo que me da la impresión es que los partidos políticos, fuera del periodo estrictamente electoral, tenemos que estudiar los temas para aportarle al sistema democrático aquellas mejoras que hacen para que la gente se sienta cada vez mejor representada. Entonces, esto no significa paso sí o paso no. Tal vez sea paso sí, viendo
cuáles son las objeciones de quienes no están totalmente de acuerdo, y capaz que alguna mejora en el sistema lo hace mucho más inteligente, mucho mejor. O al revés, no encontrarle una solución a esas cuestiones podría definir que el mecanismo debería de ser otro, volver a internas en los partidos y que cada partido resuelva. Pero ahí me tiró varias opciones, porque yo le voy a preguntar a Pagliaroni que si me ha dado una postura tajante. ¿Usted está a favor o en contra de las PASO? ¿Le parece que sirvieron hasta acá o no? Yo creo que las PASO fueron un paso adelante, porque generaron la preocupación en los partidos respecto de que podían haber candidatos que no respondieran solamente a la estructura partidaria, ¿no es cierto?, y pudieran conseguir o demostrar que tenían capacidad de representación. Por eso digo que tal vez habría que estudiar porque la consecuencia negativa de las PASO también podría ser que se empieza como a difuminar un poco la cuestión ideológica de los espacios políticos. ¿Sí? Viene un outsider que cumple con los requisitos y que consigue el apoyo de las mayorías y termina representando un espacio político no respetando necesariamente los principios ideológicos que lo han constituido. De hecho, uno de los argumentos del proyecto de Liceche es eso, que se avasalló un poco la autonomía de los partidos políticos, ¿no? Sí, yo tengo una opinión personal, lo hemos discutido con vos, Pablo, en alguna oportunidad. El radicalismo no ha fijado una posición sobre este tema, tampoco la fijó cuando se aprobaron en el año 2014. Yo hago esta aclaración porque pareciera que estamos, o alguno puede malinterpretar de que estamos fuera de lo que marca el radicalismo. El radicalismo nunca fijó una posición en la provincia sobre este tema. En mi opinión, yo milito desde muy chico, milito desde los 15 años en el radicalismo, creo que las elecciones primarias no aportaron o no le sumaron a los partidos nada. De hecho, creo que en algunos casos incluso los ha perjudicado, le ha quitado a los partidos esa posibilidad que lo marca la propia Constitución, que es la de proponer los candidatos para los cargos electivos públicos. Así dice puntualmente la Constitución de nuestra provincia sobre el rol de los partidos políticos. Así que creo que en este punto debiéramos escuchar, por allí, lo que dicen los ciudadanos de bueno, ¿para qué vamos a las PASO? Yo creo que mucha gente ni siquiera sabe por qué vamos a votar las PASO. Me parece que buena parte del electorado nunca las entendió. Solamente es una interna. Es una interna de los partidos políticos o una interna de los frentes electorales. Es solo eso. Ahí se eligen los candidatos que luego van a ir a disputar el verdadero espacio de poder. Es decir, en una PASO no se elige un gobernador, no se elige un intendente, no se elige un concejal o un diputado. Allí se preselecciona y luego está la elección definitiva donde claramente se eligen los cargos. Y en ese periodo, lamentablemente, las PASO, al partido que sale por allí en un tercer lugar, pierde muchísimas posibilidades porque la gente opta mayoritariamente, y esa es la experiencia que hemos tenido a nivel nacional con las PASO, también a nivel provincial, va por las primeras dos opciones, ¿no? Para que no gane uno, para que gane el otro. Así que yo creo que en ese sentido han desvirtuado mucho el rol de los partidos políticos, y yo en lo personal, más allá de que honestamente si se tratan, no tengo definido qué es lo que voy a votar, pero digo en lo personal, creo que la eliminación de las PASOs no aporta ni más ni menos al debate serio, al debate de fondo, sobre todo en una provincia y en un país donde tenemos muchísimos otros problemas. Mencionaba Máximo, y yo coincido, la gente está preocupada porque los chicos vayan a la escuela, por la inflación, porque no llega a fin de mes, ir al supermercado es un escándalo, cada vez que una familia tiene que ir a nutrirse de lo necesario para vivir, los servicios son carísimos, los sueldos estancados, mucha desocupación en el caso de Trelew, mucha inseguridad. Frente a eso, preguntarle a una persona qué opina de las PASO es casi una bofetada, ¿no? La gente está en cosas más importantes y creo que nosotros en ese punto debiéramos también poner las cosas en su lugar. Y creo que las elecciones primarias, sí o elecciones primarias no, es un tema absolutamente secundario en la agenda de la ciudadanía. Claro, claro. Porque la cuestión es si la gente le interesa realmente ir a votar por los candidatos. La gente por ahí cuando va a votar, vota al que quiere votar, al que le gusta, para directamente que gane la elección. Por eso fue tomado como una primera vuelta en la práctica. Bien, el punto es, entiendo que esta es una discusión que tiene que darse el segundo día después de las elecciones generales, ¿no? Tomarse un tiempo para la consulta a los partidos, a los que tienen representación, a los que no tienen, y empezar a debatir seriamente esta necesidad de igualar, ¿no? Que la expectativa de la gente se corresponda con
con el mecanismo o el proyecto o el sistema de selección de las candidaturas para que los candidatos sean lo más parecido a lo que la gente espera. La representación tiene que ser lo más sinérgica y parecida posible entre lo que la gente fue a votar cuando participó del acto electoral y lo que después va a suceder cuando lo representen en la legislatura. Entonces, las PASO, las internas, lo que dije antes que me parece importante y que de alguna manera decía Pagliaroni recién, hay que tener cuidado que tampoco el sistema deslegitime que la democracia argentina es una democracia partidocrática. Son los partidos los que están necesariamente obligados a capacitar esos dirigentes, pero además ese encuadramiento le da una certeza, o debería de darle una certeza al elector de que cuando elige a un candidato de este partido o de este partido o de aquel partido, está eligiendo además una conducta y un perfil. Se han desdibujado las fronteras ideológicas de los partidos en los últimos tiempos terriblemente, ¿no? Con perfiles de candidatos que incluso saltan de un partido a otro. Bueno, eso requiere un poco esto, que la discusión tiene que ser un poco más profunda, no solamente de sistemas, el sistema es importante, pero además tiene que ver con esto, de cómo se construye ese espíritu democrático que necesitamos para sostener que la gente confíe en los actos electorales y que además confíe en que cuando va y elige está, digamos, intentando estar representado en lo que después el legislador va a hacer en el Congreso. ¿Usted, diputado, cree que si vuelve el sistema de internas clásico, eso puede garantizar por ahí una identidad entre el partido y el candidato más firme de la que existe hoy? Sin duda, porque creo que en las elecciones primarias lo que uno ve es que aquellos candidatos que por allí tienen más billetera invierten mucho más en publicidad, mucho más en una nueva forma de hacer campaña y se aleja mucho de los conceptos que el partido político al que va representado, del frente electoral que va a representar, ha dicho siempre. Yo creo que se ha desvirtuado mucho esto, que se han alejado del pensamiento de los partidos políticos, lo decían ustedes hace un rato, aparece una figura nueva que no tiene ningún tipo de pertenencia partidaria y con solo cumplir con los requisitos de formar parte de una elección primaria puede representar un espacio político que en definitiva después no lo representa. Porque además se hacen reglamentos electorales de las alianzas que dejan de lado las cartas orgánicas de los partidos muchas veces. Corresponde que así sea, Entonces, si lo marca la ley de partidos políticos. Muchas exigencias que tiene un partido, así, de años de afiliación, etcétera, por ahí en el medio del sistema de las PASO, eso se borra. Incluso te digo, en partidos tradicionales como es el radicalismo, donde yo milito, o quienes militan en el justicialismo, que tienen una vida, una trayectoria dentro de esos partidos políticos, muchas veces se ven excluidos digamos, que pasaron las malas y cuando pueden tener una oportunidad de finalmente gobernar, llegar, acceder a los cargos de responsabilidad, no lo hacen porque este sistema ha pervertido un poco esa vida interna de los partidos. Yo realmente lo he podido estudiar mucho estos últimos años. Aquí en Chubut 2 elecciones se han hecho con primaria, la del 2015 y la del 2019 para cargos provinciales. A nivel nacional tenemos más por las de legisladores nacionales, que tenemos cada 2 años, pero sinceramente no he visto ni que haya más participación política en los partidos, ni que haya una mayor presencia, ni una mayor capacitación. La verdad es que no he visto cambios positivos en esto. Me queda claro entonces la opinión suya que a título personal, sí, usted dice fracasaron, no tienen mucho éxito. Máximo dice no es el momento ideal de discutirlo, es otro momento. Pero quiero cerrar las pasos para pasar al otro tema. ¿Cómo lo define el bloque? Es decir, el radicalismo no ha fijado una postura orgánica, no ha llamado a la convención. Es una opinión personal. Va a ser a título, usted y la diputada Aguilera van a votar a título personal. Sí, muchas veces hemos votado de manera distinta con lo que cada uno considera que debe votar, y está todo bien, digamos, no siempre podemos estar de acuerdo, y de hecho en el radicalismo, este tema en particular, hay muchísimos dirigentes y militantes que están a favor, muchísimos que están en contra, con lo cual veremos qué hacemos. No lo hemos discutido con Andrea todavía, pero entiendo que cada uno va a votar lo que considere mejor desde su punto de vista. Perfecto. Y pasando al tema de ley de lemas, ahora sí, arranco con Máximo. Ley de lemas, creo que una vez que nos visitó charlamos un poco por arriba. Se está instalando el tema, insisto, no de manera legislativa, no hay un proyecto de ley, es un proyecto que necesitaría una mayoría ultra calificada, pero este sistema que tiene experiencias, caso provincia de Santa Cruz, ¿usted cómo lo ve a título personal? Porque creo que tampoco el Chusotto lo ha discutido orgánicamente, pero
¿Qué le parece la posibilidad de una ley de lemas en la provincia? La única experiencia es la del 91, que tuvimos medio rara con balotaje, ¿no? En realidad la cuestión es parecida a lo que hablábamos de las PASO. El modelo para preseleccionar candidatos, en algún momento, tiene que ser un modelo que la gente, con experiencia o sin experiencia, puede ir viendo que es útil. Porque la ley de lemas podría ser útil en términos hipotéticos, como escuchaba yo decir a un dirigente del justicialismo que decía, la gente que vota ley de lema, ¿no?, vota por un lema, está votando por un partido, está votando por una propuesta, ¿no?, que tiene varios candidatos. Elige un candidato para votar, pero está votando. La confusión podría suponerse es que, no habiéndose hecho con tiempo y no habiéndose llevado adelante un proceso de concientización, alguno podría llamarse a engaño diciendo yo elegí a Pedro y terminó siendo Clara la candidata cuando no era de mi preferencia. Eso. Y le puedo hacer un agregado desde el punto de vista legal. La Constitución no dice el lema más votado, dice el candidato más votado a simple pluralidad de sufragio. Ahí hay una discusión. Que se proclame gobernador a alguien que no fue el candidato más votado. Es un debate muy finito del derecho y del derecho constitucional, y yo estoy totalmente inhabilitado para eso, porque la verdad es que sería una interpretación de mundana la mía, o sea, totalmente desprovista de sustento. El modo en el que se selecciona el candidato no es solamente el gobernador, los legisladores también forman parte de esa boleta, de esa selección. Pero porque el diputado dice la lista del partido más votado. Exacto. Ahí lo dice claramente. En cambio, el gobernador dice el candidato. Es como el nombre, digamos, ¿no? Bueno, pero, digamos, en un sistema tradicional sin ley de lema, el candidato más votado es del partido más votado. No hay ninguna diferencia. Bueno, discutible. ¿Usted ve que hay diferencia? Digo, a ver, está bueno que lo discutamos, o sea, para eso estamos acá. Mi discusión es absolutamente... es una opinión, Máximo. Usted no es abogado, ya lo aclaró. Es pedestre, vamos. Ahí el fondo de la cuestión es una cuestión de debate constitucional importante. ¿Seguro? ¿Usted cree que si se avanzara, por ejemplo, esta discusión se instala inmediatamente? Sí, creo que es una... yo lo decía hoy con algunos colegas tuyos, que es un tema, a diferencia del que estábamos tratando recién, de las elecciones primarias, este es un tema muy negativo para la comunidad. Yo creo que en esto sí la gente percibe que hay un engaño, ¿no? Esto de voté a un candidato, pero esos votos luego se trasladaron a otro candidato que finalmente lo transformó en gobernador o en intendente, como sucede en algunas otras provincias, ¿no?, que además se presentan infinidad de candidatos solamente con ese objetivo, en Santa Cruz, Formosa, por citar los casos más emblemáticos. Creo que esto tiene una carga negativa muy importante, que aquellos que, si alguien lo presenta, creo que le va a costar sostener el debate, le va a costar sostenerlo legislativamente, públicamente y judicialmente, porque además es un tema que indefectiblemente termina, en caso de que se aprobara una ley de este tipo, va a terminar en la justicia. Y acá yo hago una observación. Por supuesto, nosotros en eso sí el radicalismo siempre ha manifestado su oposición a los sistemas de ley de lemas y lo seguimos manifestando en las provincias que existe y en algunos que se está instalando. A pesar de que en Chubut la única experiencia ganó un gobernador radical. Con segunda vuelta, que es un caso inédito también, porque en donde donde hay ley de lemas no hay esta segunda vuelta, digamos. Creo que se buscó por esa redacción del artículo, era la única manera de no forzar la Constitución. Yo creo que fue el motivo, pero bueno, finalmente el justicialismo ganó el poder legislativo, porque eso sí se eligió en una primera vuelta, digamos. Claro. Y luego el radicalismo ganó la gobernación con el doctor Carlos Maestro. Pero digo, frente a este escenario, nosotros creemos que es inconstitucional plantearlo de esta manera, y una discusión que hemos tenido con varios colegas diputados, porque obviamente informalmente más de una vez hemos discutido estos años la posibilidad, qué pasa si se presenta un proyecto de ley de lemas, cómo va a ser el resultado. Y algunos dicen, no, bueno, en Santa Cruz el radicalismo
llegó hasta la Corte Suprema con la discusión, dice, y la Corte Suprema le dio la razón a la ley de lema. Y no es así. La Corte Suprema lo que dijo es que es una cuestión de derecho público provincial. Es decir, vayan y reclamen en la justicia provincial. La justicia provincial de Santa Cruz había determinado que era correcto, pero no hubo una decisión de fondo. Y yo creo que así la Corte Suprema lo que hizo fue, bueno, tiró la pelota afuera. Básicamente Porque no la viene verdad que interpretación constitucional de la Constitución No nacional hay. que se tuviera que meter No hay. la Corte, sino de la Constitución provincial. Entonces, bueno, acá yo creo que esto indefectiblemente termina en una discusión. Acá el de Superior carácter Tribunal judicial. sería Acá el sería máximo Superior de organismo. Justicia y bueno, allí de acuerdo a lo que ha dicho ya la Corte, si no se metió en Santa Cruz, no se va a meter en una discusión en Chubut o de ninguna otra provincia. Pero creo que es un tema que sí engaña, que sí genera mucha desconfianza en los ciudadanos y que creo que aquellos que lo presenten, sea el partido, sea el diputado o diputada que quiera encarar esto, le va a costar mucho socialmente sostener esta discusión, a diferencia de lo de las PASO. Creo que va a tener que tener mucho coraje y ganas alguien para plantearlo. Lo que sí está claro que en esta discusión, la segunda, la primera ya tiene un proyecto muy avanzado. Esta no parecen dar los tiempos, ¿no? Es muy de fondo la discusión. Es una discusión muy de fondo. También es cierto que hay como en media biblioteca por un lado y media para el otro, aún en la experiencia. ¿Por qué? Porque también uno supone que cuando uno elige en las PASO un candidato y el candidato no gana, ¿sí?, en la general va a acompañar la boleta del espacio político que eligió. En la ley de lema es el mismo proceso. Yo elijo un candidato. Voy a poner un ejemplo. Elijo un candidato, no es el que gana, y de última le acumula al mismo partido en el que yo participé, eligiendo otro candidato que no fue el que ganó. El ejemplo de Chubut marca que no No, pasa. En el justicialismo no pasó eso. Pero el conflicto sería, en realidad, y a esto quería ir, que el problema de la ley de más tal vez sería que el ganador sea un candidato que acumuló una escasa cantidad de porcentaje del total de los electores. Pero también tenemos el caso que tuvimos un presidente con el 22% de los votos y en 3 años posteriores de ejercicio tenía más del 60% de imagen positiva e intención de voto. Entonces, para la reelección de Néstor Kirchner, el guarismo le daba a él más del 60% de intención de voto si se presentaba a la reelección. Y sin embargo había arrancado con un escaso 22%. Entonces, es para una amplia discusión. ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplos de un lado de la biblioteca y de otro lado de la biblioteca. ¿Usted quería agregar algo? Pues tengo la última pregunta para los dos. Quiero citar justamente un ejemplo bastante reciente. En Chubut, las elecciones legislativas del año 2017, el Partido Justicialista presentó varios candidatos, creo que eran 6 candidatos que encabezaban listas de diputados nacionales. En la elección primaria salió primero el Frente de Todos, Frente para la Victoria, no sé cómo fueron en esa elección. Y claramente la gente cuando elige un candidato no está eligiendo al lema, porque después salió tercero en la elección general del peronismo. Es decir, de salir primero en las PASO a salir tercero en la general. Es decir, muchos de esos votos se fugaron a Arcioni, que era candidato a diputado nacional por el espacio de Máximo, y a Gustavo Mena, que encabezaba nuestro espacio político. Así que allí está claro que la gente vota al candidato y no lo hace pensando, bueno, pero estos votos después se van a acumular a otro, pues de hecho no se sostuvieron. De hecho, el ejemplo que dábamos de Sala y Guinle, claro, Bueno, los votos de los peronistas que votaron, el voto peronista, vamos a decir, no los peronistas, pero el voto al justicialismo de Guinle no se trasladó necesariamente a Sala. Por eso digo que sin necesariamente estigmatizar al sistema PASO, como el ejemplo que daba recién, que fue en el 2015, o el ejemplo ley de lema, que es el ejemplo del 91, después el comportamiento electoral tiene sus propios resultados y nos obligan a analizar con mucho detalle, porque tenemos ejemplos en los cuales con un sistema aún sin una gran caudal electoral, el ganador logra hacer una gran gestión. Y con PASO y sin ley de lema, alguien que un partido que creía que con un gran resultado en las PASO tenía asegurado el triunfo en la general,
después no lo pudo Bien, sostener. Entonces, hay sería de esperar muchas entonces que opciones. en 2023, una vez que se vote, se junten todos los partidos, y lo digo que lo tengo sentados los dos, que son dos pesos pesados de sus propios partidos, para de una vez dar Es una discusión que se debe. Es una discusión que se termina que Sí, zanjar no, en yo- ese momento, yo- 4 años antes de, Sí, de yo, la creo, otra. yo creo que junto con eso, todos los estamentos, ¿no? El gobierno nacional, el estamento provincial, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, todos deberíamos de volver a la etapa del gobierno de Alfonsín en el periodo del 83, en donde había un área del gobierno dedicada al fortalecimiento de la democracia. Hay que trabajar en discutir la democracia, en consolidar la democracia, en educar en democracia, y dentro de ese proceso está la discusión del método electoral, del mecanismo de representación. Ahí anda un proyecto de un sector en el justicialismo que habla de regionalizar la elección de los diputados. Hay una enmienda constitucional. ¿Sí? No importa. Eso No, digo, Sí, se puede por distrito único actualmente. Sí. es Estamos parte hablando de de- una representación, ahí ya estamos Claro. hablando del sistema representativo. Es digo. parte del debate, Ujú. ¿sí? Y si, digamos, Lo confirmó el gobernador acá, nos y hay visitó que- hace un mes atrás el gobernador y dijo que le parece una buena idea y que él está analizando la y que la hay que redacción. incluirlo, obviamente, en la discusión, porque de lo que se trata, en definitiva, más allá de que a la gente le importe poco, a nosotros porque nos apasiona, porque tenemos vocación, el resultado tiene que ser que cada vez logremos que la representación política sea más parecida a la expectativa del ciudadano. Eso es lo que va a garantizar que el ciudadano se sienta satisfecho, aunque tal vez el gobierno tenga vicisitudes, pero que confíe en ese procedimiento y que confíe en la elección, en su voto, ¿no? En el día de ir a Me votar. dejan para el cierre, antes de despedirlo, ya que los tengo acá, estamos hablando del 2023, cuestiones electorales, del futuro político de cada uno. Arranco por Máximo. Trelew se sabe que va a adelantar, no se sabe cuándo, cómo, pero está claro que Trelew puede hacer que pique en punta con el calendario. Están hablando los que quieren ser candidatos, acá en el programa han venido varios. Usted que ha sido intendente y que dijo que le quedaron cosas por delante, por concretar, ¿le gustaría, va a presentar, está avanzando en presentar una precandidatura? En realidad la propuesta surge de militantes del partido político que quieren ir a la elección con candidato propio. Y nos pasa en todas las localidades. Y estamos trabajando en eso. Ahora, no puedo decir que uno, cuando pasa por la gestión, no le quedan cosas pendientes, o que después de haber acumulado esa experiencia ya no estaría dispuesto a encarar un nuevo proyecto, evitando los errores, evitando los caminos que no llevan a ningún lado y construyendo algo más eficiente. Sí, ¿Y de qué obviamente. depende la decisión? Como ¿De decía alguna vez... individuales, de grupos, de conjuntos? No, es del conjunto. Como decía el Pinda Fernández, uno participa en política porque quiere participar, entonces en cualquier elección uno tiene que estar como candidato, como opinador, como armador, no lo podemos evitar. El diputado va a conseguir conmigo, no es algo que uno elige ahora sí, ahora Ahora no. le preguntamos al diputado, Uno no pero lo- concretamente, usted, Uno no lo puede evitar. ¿cuándo tomaría? Ahora, ¿Cuándo se puede tomar una definición respecto no, a su futuro? Es una decisión de conjunto. ¿Por qué? Porque uno no, o por lo menos a mi edad, uno no lo hace para la vanagloria propia. En realidad, estas son cuestiones de conjuntos. Uno no gobierna solo. Necesita legisladores, necesita funcionarios, necesita militantes, necesita mucha gente que acompañe. Los gobiernos necesitan mística para sobreponerse a los Te obstáculos. lo pregunto al revés entonces, para el final. ¿Chubut Somos Todos va a tener un candidato entre Trelew como partido? Porque se habla del Frente Renovador, No, se habla el de... Chubut Somos Todos va a tener y está trabajando en proyectos locales en todas las localidades de la provincia de Chubut. Y enancado en ese proyecto va a buscar los liderazgos que corresponden en cada localidad. Obviamente que nosotros somos absolutamente conscientes que no es suficiente con un partido solo, que Chubut Somos Todos hoy no puede solo constituir un proyecto que sea exitoso, que necesita Va a haber construir un una frente, mayoría. va a haber un frente de varios ¿Sí? partidos. Nosotros hace ya un tiempo bastante extenso, que tenemos conversaciones y trabajos conjuntos con el PACH y tenemos conversaciones y trabajos conjuntos con el Frente Renovador. Ujú. Uno no está todavía constituido o no está cerrado, pero es
altamente probable que nosotros terminemos conformando un proyecto común o tratando de conformar un proyecto común. Y entonces, obviamente, en algunos lugares va a ser el candidato nuestro el que encabece, en otros lugares podrá ser un candidato del PACH o un candidato afiliado del Frente Renovador, pero todavía es muy pronto, Bueno, pero muy pronto. Dependerá si hay paso o no hay paso, el tema que va a terminar definiendo, entre otros, acá el diputado. Te contestó como la Corte Suprema, más o menos. Sí, me contestó, bueno, pero deja ahí en el medio alguna lectura. Usted que viene de 2 mandatos consecutivos como diputado provincial, si le pregunto por su futuro para el 2023... Yo coincido con algo que todos los que militamos en política no lo decimos por decirlo, sino que lo sentimos, que las construcciones son de conjunto, son de grupos, son de espacios. Es así, yo hoy me siento cómodo en un liderazgo que existe en el radicalismo, que lo encabeza Damián Bis, el intendente de Rawson y también presidente del radicalismo. Me siento cómodo trabajando en ese espacio y creo que lo que hay que hacer es aportar. Yo me siento bien con haber sido 2 veces electo diputado, es una linda tarea la legislativa. Por allí muchos nos acusan de que está para la rosca. Bueno, sí, la política también es eso, es negociaciones, es acuerdos, es diálogo. Yo creo que yo estoy conforme con lo que he hecho en la legislatura. Estoy conforme con la relación que tengo con los intendentes de nuestro espacio, estoy conforme en la relación que tengo con otros bloques. Creo que hay un respeto mutuo con diputados y diputadas de otros espacios políticos y a mí eso me conforma. Y como también creo que es una etapa para finalizarla. Digamos, si vos me preguntás hoy, no me interesaría ser diputado, no me interesa ser candidato a nada, pero sí me gustaría aportar, como estoy aportando aquí en Trelew, en el proyecto que también con otros espacios políticos estamos un rol de armador podría ser, ¿no? Sí, de colaborador. Yo, la verdad que no me gusta eso de bueno, jefe de campaña, armador. Yo colaboro, milito desde hace muchos años, uno tiene para aportar experiencia. Yo fui funcionario en la ciudad de Trelew, fui concejal en la ciudad de Trelew. La verdad que todos los lugares donde estuve me gustó estar. Pero también uno en esta actividad deja un poco de lado a la familia, el trabajo particular. Bueno, hay un momento para todo y creo que hoy el de aportarle a algunos referentes muy importantes que hay en el radicalismo, como el caso de Damián, que además es un amigo personal y una persona a la cual le tengo muchísimo aprecio, la verdad me siento cómodo colaborando con ese armado y la verdad que yo creo que Damián elegirá él, si es candidato a gobernador, si quiere pelear de nuevo por una reelección en la municipalidad de Rawson, si quiere seguir presidiendo el radicalismo dentro de un año y pico cuando se elijan autoridades. Hoy estoy en ese equipo de trabajo que encabeza Damián y me siento muy cómodo en ese lugar. En lo personal no tengo ningún tipo de expectativa de ocupar un cargo. Clarísimo. Gracias a los dos. Muy amables por haber venido.